Estoy en la parte más baja de este lugar y se siente un ambiente un poquito hostil, un poquito... Me siento un poquito nervioso porque está todo oscuro. Miren que estoy usando el flash de la cámara. Repito, si de día se siente un poquito escalofriante, no me quiero imaginar cómo se sentirá esto a las 3 o 4 de la mañana. Chicos, bienvenidos al Castillo Mundo King. Quizás ustedes pueden creer que este castillo es un parque infantil, un parque de diversiones, pero es todo lo contrario, es algo totalmente excéntrico porque es un museo dedicado al arte extraterrestre o quizás un poquito a las artes oscuras. Así que el día de hoy nos vamos a adentrar en un mundo lleno de magias, como ya les dije, un mundo lleno de preguntas. Así que si eres nuevo en este canal, quédate porque ha comenzado una nueva Dima aventura. Miren lo grande que es esto. Son 7 pisos llenos de misterios, de cosas impresionantes, y el día de hoy lo vamos a recorrer completico. Así que antes de entrar y ver el recorrido completo, todo lo que hay allá adentro, les voy a hablar un poquito de la historia del autor y de qué se trata este lugar. Todo lo que ustedes pueden ver acá fue creado a partir de los años 90 por el ingeniero civil Rolf Schultz. Y ustedes se preguntarán, Orlando, ¿quién es ese señor? Este hombre que ven acá desde pequeño siempre soñaba con ser un gran artista, pero su padre siempre le pedía que se convirtiera en un ingeniero civil así como lo era él. Rolf creció, tuvo sus 2 hijos, tuvo su esposa, tuvo un buen negocio, tuvo buenas empresas, era un hombre 100% pudiente, pero según los historiadores, él no era feliz. Cuando fue pasando el tiempo, este hombre comenzó a dedicarse al arte al 100%, empezó a tener su grupo de banda de rock un poquito fuerte, cosa que realmente no le gustaba muchísimo a su esposa. Ella no estaba de acuerdo porque decía que su esposo le estaba dedicando más tiempo al arte que a su propia familia o inclusive a trabajar para mantenerlos. Quizás Rolf no era el hombre más feliz del mundo en Alemania, pero estaba haciendo su arte, pero eso llega a su fin debido a que él tenía un container donde guardaba todas las piezas que les estoy mostrando acá, que bueno, no son las originales, pero una noche llega y encuentra que el búnker fue abierto y toda su arte, todas sus pinturas, todo lo que él había creado había sido destruido, quemado y roto, cosa que le creó una frustración y tomó una decisión muy importante para su vida. Él decidió dejar todo atrás, decidió mudarse al paraíso. Así, él decide mudarse a República Dominicana, ya que siempre lo consideró un paraíso natural. Y él, al considerarse un alma libre, dijo que este era el lugar perfecto para él empezar desde cero, como siempre había querido ser. Un artista excéntrico dedicado a lo paranormal y a lo extraterrestre. Ya que hablamos un poquito de la historia, vamos a recorrer este lugar que es mágico, muy interesante, y si les cuento la verdad, es un poquito escalofriante. Estoy en la parte más baja de este lugar y se siente un ambiente un poquito hostil, un poquito... Me siento un poquito nervioso porque está todo oscuro. Miren que estoy usando el flash de la cámara y yo puedo entender la preocupación de su familia al darse cuenta que este artista estaba haciendo algo muy fuera de lo común. El ambiente se siente pesado, se siente un poquito incómodo, como si estuviésemos en un cementerio.
comenté hace rato. Él mezclaba lo alienígena con la muerte, pero después de un tiempo, después de sus 40 años, empezó a mezclar lo alienígena, la muerte, y empezó a mezclar todo esto con imágenes muy, pero muy demoníacas, cosa que hizo que muchas personas se alejaran de él porque pensaban que quizás estaba un poquito mal de la cabeza, si así se puede decir. Si de día se siente un poquito escalofriante, no me quiero imaginar cómo se sentirá esto a las 3 o 4 de la mañana. Es un poquito, bueno, muy interesante y un poquito asombroso el arte de este hombre. Miren, pues como yo le estaba comentando hace ratico, él mezclaba lo paranormal con lo alienígena y lo demoníaco, y pueden ver acá como un extraterrestre mezclado con un demonio, con las patas de la cabra, encima de una iglesia. Realmente quizás nunca se va a saber qué había en la mentecita de Raúl. Ya estoy en el tercer piso, no pasé por el segundo porque como esto es muy grande y hay muchas habitaciones, hay familias que viven aquí, pero siempre acceden a que las personas vengan, graben y tome fotos, dando una pequeña colaboración para ellos seguir cuidando y viviendo este museo. Estoy por la parte de la cocina, obviamente ya no se utiliza a pesar de que viven familias acá. Igual se siente una sensación un poquito incómoda, igual cuando estábamos allá abajo. No sé si porque esta era la habitación de Ralph donde él vivió por muchísimo tiempo, donde hizo sus experimentos, donde hacía sus manualidades, donde era un hombre creativo y su imaginación salía a volar, y quizás toda esa energía extraña está condensada allá adentro y por eso se siente como que la presión. Si les soy honesto, yo vine para acá creyendo que esto se trataba más de un museo extraterrestre, pero por todo lo que hemos visto y les estoy mostrando, esto parece más bien un museo satánico o algo similar. No sé si lo sabían, pero en el 2010 hubo un terremoto en Haití muy fuerte que dejó muchos muertos, muchos heridos lamentablemente, y Ralph usó esta casa para recibir a muchos artistas haitianos. Y en esta parte de la casa, todo esto que pueden ver acá que les estoy mostrando en pantalla, son artes plásticas de artistas haitianos, valga la redundancia, y por eso es como ya otra mezcla en todo lo que ya le he mostrado, entre cosas un poquito satánicas, alienígenas, excéntricas y también cultura haitiana. Es una mezcla muy, pero muy interesante que no se ve todos los días. Este salón es escalofriante, interesante, se llama Salón del Creador Los Ángeles Titánicos. Pueden ver que son como estatuas o monumentos a cosas paranormales, no paranormales, sino como que dioses o titanes gigantes o cosas que las personas de ciertas creencias le pueden adorar o le pueden creer. Por ejemplo, acá tenemos esta silla que yo ni loco me siento. Se supone que acá Rolf adoraba a alguien que era como una mezcla de un dios entre extraterrestre y quizás paranormal o demoníaco. Para considerar a Rolf como lo consideraban muchísimas personas, una persona que no estaba cuerda al 100%, yo siento que es un hombre que sabía mucho, cosas que a lo mejor muchísimos no vamos a lograr entender nunca. Pregunta seria, ¿ustedes son capaces de dormir en una cama que tenga este tipo de diseños? Es grandísima, por cierto, pero como todo lo que hemos visto es un poquito, bueno, muy fuera de lo común. Como les comenté al principio, Ralph era un ingeniero civil, luego que se dedica al arte extraterrestre y este tipo de cosas que ya les he mostrado, ya era considerado un ingeniero civil extraterrestre. Y eso que pueden ver allá
es un diseño de una nave espacial de las primeritas de la historia, según Rolf. En muchas entrevistas él dice que cuando colocó esa nave espacial, a las semanas, todas las noches extraterrestres o naves espaciales o naves alienígenas, como lo quieran llamar, se posaban encima de este monumento, de esta casa de 7 pisos que es inmensa, y le enviaban señales, y eso hizo crecer la fe y la creencia de Rolf en la vida extraterrestre. Ya Rolf desde el 2019 lamentablemente partió a otra vida. Quizás está con los extraterrestres en el cielo, uno nunca sabe, pero sí sé que nos dejó un gran legado para investigar, para abrir nuestra imaginación, y eso siempre se va a agradecer. Esto ha sido todo por la misma aventura de hoy. Espero que realmente les haya gustado y se hayan entretenido tanto como yo en este lugar un poquito tétrico pero interesante. Y si son nuevos en este canal, no olviden suscribirse y activen las notificaciones para las próximas Team Aventura o videos que les traigo en este canal. Bye bye, hasta la próxima.